como escena del Señor, leímos las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 de Éxodo, cuando el Señor instituye la Pascua. Lo que escucharon esta mañana se recordarán. Solamente mencioné 2 o 3 cosas con respecto al tema de la Pascua. Versículo 13, Dios le pide un cordero, que preparen un cordero. Ellos no entendían por qué tenían que preparar el cordero. Lo único que sabían era tal vez que en la fiesta se iba a comer el cordero. Pero Dios con un propósito le dijo que ese cordero tenía que ser sin mancha, sano totalmente, no enfermo. Porque ese cordero iba a representar en el futuro el Cordero de Dios, Cristo. Así que cada vez que ellos estaban preparando este cordero, estaban pensando en el propósito por la cual Dios se lo había pedido que preparen este cordero, para que en el día de la Pascua Dios le iba a dar instrucciones qué es lo que iban a hacer. Inmediatamente cuando llega el día, el Señor determina y le da instrucciones a través de Moisés. Maten el cordero, inmólenlo, saquen la sangre, pónganlo en un lebrillo y con un hisopo marquen con la sangre los postes y los dinteles de la casa. Tampoco entendían los hebreos para qué. Y dice, y ese día ustedes se reunirán en familia con el cordero que prepararon, que predispusieron para comerlo junto en familia. Y dice, esa noche yo me manifestaré. Así que cuando viene la manifestación del Señor, ya habían pasado las plagas varias, pero ahora venía la última de todas, que era la muerte de los primogénitos, donde le iba a romper la columna vertebral a Faraón. Dios le da la orden que se reúnan dentro de la casa a comer el cordero, que Dios se iba a manifestar esa noche. Y le dice, yo pasaré por las casas de Egipto, y la casa que tenga la señal de la sangre en los dinteles, el heridor no entrará, pero la casa que no tenga la señal de la sangre del cordero en la puerta, el heridor entrará y matará a todo primogénito. Así que esa noche de la manifestación del poder de Dios se produce algo que ni los hebreos imaginaban que iba a pasar. Mientras ellos estaban en privado, en secreto, comiendo del cordero pascual, ellos no sabían que afuera había tanto dolor y tanta muerte, porque pasaba el Señor por las casas de Egipto y donde no encontraba la señal de la sangre, entraba el destructor y mataba a todos los primogénitos. Yo dije algunos conceptos que no voy a repetir, por cierto, pero que ellos no sabían nada, porque estaban dentro de la casa comiendo del cordero. En la comunión en familia disfrutaban comiendo y alimentándose del cordero que habían preparado para esa ocasión, y afuera la sangre les servía como señal de tanta muerte y de tanta destrucción. Yo a esto le denominé en este primer punto lo que es la gracia de Dios, y no solamente la gracia, la misericordia a favor nuestro. Porque nada tuvieron que hacer ellos, sino solamente obedecer al plan que Dios había preparado, porque venía preparándose una gloriosa salvación para el pueblo, aunque no sabía cuál era el modo, la manera y la estrategia de Dios. Mencioné otro punto más, que el Señor le da orden directiva de cómo tenían que comer esa Pascua. Me llamó la atención, ceñido el lomo con cinto, los sandalias sobre los pies y el bordón en la mano. Esa vestimenta era para caminar. Cuando salían los egipcios o los hebreos, caminaban con este atuendo, pero cuando estaban dentro de su casa no era así. Por eso el Señor dijo, lo van a comer con este atuendo,
porque lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar del otro lado. Ellos entendían o no entendían primero por qué si era la celebración de una comida, de una fiesta familiar, por qué tenían que comerlo con estos atuendos. No entendían que esta Pascua le iba a abrir la puerta a una salida victoriosa y triunfante a la libertad de 400 años de esclavitud. Pero aunque no entendían, ellos eran obedientes a lo que el Señor le estaba diciendo. Y yo trataba de aplicar esta historia del Antiguo Testamento que fue profética para el tiempo nuestro. El Cordero era símbolo de Cristo. Pedro dice, cuando habla de Jesús, dice que es un Cordero que fue inmolado, en otras palabras, muerto y sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Juan el Bautista estaba en el desierto y lo ve venir a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos entendían e interpretaban que hacían memoria a ese Cordero de la Pascua. Ahora, ¿de qué manera se aplica a nosotros esto hoy? Esta palabra que dice en el verso 3 que Dios les mandó a decir, preparen un cordero. Me golpeaba mucho esta palabra. Prepárate un cordero. Hoy nosotros el Cordero de Dios lo tenemos, a Cristo. Este Cristo derramó su sangre y la sangre la hemos aplicado por la fe en nuestros corazones. Y esta sangre que yo no la veo, que tú no la ves, y no la ven tampoco tus vecinos y tus parientes, yo quiero decirte algo. Esta señal, porque la sangre era para señal, no la ven los demás, pero yo te puedo asegurar que el cielo la ve y el infierno también la ve. Al tener la sangre aplicada en tu vida, eso habla que en tu ser, en tu casa, si está aplicado el poder de la sangre, no entrará mortandad, no entrará dolor, no entrará juicio, porque eso era un juicio que Dios estaba realizando sobre los dioses de Egipto. Hoy nosotros tenemos la bendición de poder caminar en este mundo rodeado de tanta adversidad, de tanta confusión, problema, de tanta oscuridad y tiniebla. Podemos caminar a través de la luz de la revelación. Y yo terminaba diciendo algo así esta mañana que me acuerdo. No te preocupes cuando sientas el dolor afuera como sentían los hebreos. No te preocupes el grito y el lamento del sufrimiento de los demás, pensando que tal vez a mí me puede llegar. A ti no te llegará, porque tú estás dentro de la casa comiendo del Cordero, y en la puerta de tu corazón y en la puerta de tu casa está la señal del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tú lo has recibido, que tú lo has abrazado, y Él se constituye en tu Señor, en tu guardador y en tu Salvador. Quiero decir algo más al respecto antes de pasar al segundo punto. Yo decía esta mañana, siempre la Pascua fue celebrada en una antesala de pasar de otro lado. Celebraron la Pascua aquí y salieron al desierto. Luego llegaron a los valles de Jericó cuando cruzaron el río Jordán y celebraron la Pascua para entrar a la tierra prometida. Este atuendo de vestimenta era: participen de la Pascua con este atuendo de vestimenta, porque ustedes la comerán apresuradamente, porque van a pasar del otro lado. Salieron a libertad. Quiera Dios que esto sea profético en el día de hoy, y que nosotros la Pascua, Cristo, la podamos tomar apresuradamente, con un atuendo de viaje, con un atuendo de marcha, con un atuendo donde estamos caminando hacia nuestro propósito y a nuestro destino. Hay un lugar que nos aguarda, y al celebrar
la cena del Señor estamos anunciando que Cristo viene. Y si en verdad es que yo me estoy preparando y anunciando o anticipándome a ese paso del otro lado, a mi eternidad con Cristo, también proféticamente la cena del Señor puede ser en esta noche un preanuncio para ti, que Dios te está sacando a un nuevo nivel, a una nueva etapa de libertad, donde estás dejando atrás tu sufrimiento, tus dolores, tus angustias, tus fracasos, tu enfermedad. Al celebrar hoy la cena del Señor, tipo de la Pascua antigua, estás comiendo y tomando esta cena vestido de atuendo de marcha, porque así como hizo el ciego de Jericó cuando Jesús lo llamó, tiró el manto, la capa que lo identificaba como ciego, porque la marcha que él iniciaba al encuentro con su Señor le iba a devolver la vista y nunca más iba a volver a sentarse en el lugar de la mendicidad como enfermo. Hoy puede ser esta cena del Señor para ti algo profético, si en fe te determinas a tomar y a creer lo que el Señor te está preparando, puedes ver la gloria de Dios de una manera maravillosa. Dicho esto, quiero ir directamente a lo nuestro de hoy. Dijimos que el primer punto, que fue lo que hablé esta mañana, tiene que ver con la gracia y con la misericordia de Dios. Porque la cena del Señor no dejó de ser un acto de gracia, un acto de misericordia. Porque Dios, dice Éxodo, que viendo el dolor, la angustia y el sufrimiento del pueblo, preparó una estrategia de liberación. Vino Moisés, se crió de niño, llegó a ser grande en el imperio de Faraón y luego lo preparó para que él sea el líder del pueblo que saldría a libertad. Todo esto fue un acto de gracia de Dios como el nuestro, la gracia que se manifiesta a través de Cristo, la misericordia que se manifiesta a través de su muerte, que nos salva y que nos redime. Pero ¿qué pasa? ¿Termina aquí toda la historia? No. Después de este acto de gracia y de misericordia, el pueblo sale al desierto conforme Dios lo estaba llamando para adorarle, y caminaron muchos días por el desierto antes de llegar al Mar Rojo. Allí le adoraron, ahí le alabaron. Ahí cuentan las historias bíblicas en el capítulo siguiente, cómo María danzó, cómo cantaron, qué culto maravilloso hicieron. Pero después de la gracia y la misericordia, venía luego una manifestación de fe que Dios estaba esperando en ello. ¿Cuál iba a ser la manifestación de fe? Es que ahora no solo tenían que disfrutar la libertad de las manos de Faraón y de Egipto, ahora tenían que pasar del otro lado, pero para pasar del otro lado al nuevo nivel, ellos tenían que manifestar fe. ¿Y cómo la iban a manifestar? En un hecho muy trascendente que está escrito en las Escrituras. Yo no voy a tratar de leerlo todo porque se va a hacer extenso y no quiero. El pueblo sale caminando y llega hasta la orilla del Mar Rojo. Cuando llega a la orilla del Mar Rojo se encuentran que su camino estaba bloqueado. No sabía si se habían equivocado. Dios nunca se equivoca de camino. Los llevó a ese lugar específicamente. Lo dice toda la Escritura en los capítulos anteriores, capítulo siguiente. Dice que Faraón dijo, se equivocaron de camino. Ignorante Faraón, como si al pueblo de Israel lo guiaba cualquier torpe y era Dios que lo estaba guiando. Faraón dijo, va a decir, se equivocaron de camino, quedaron en la emboscada, encerrados, vayamos por ellos. Y Faraón, después de todas las maldiciones que recibió como juicio divino, sin embargo, se levanta otra vez con su ejército a tomarlo otra vez prisionero.
Cuando el pueblo que venía de experimentar una liberación tan grande, después de vivir y disfrutar estos milagros de Dios, habían terminado la reunión de adoración donde cantaban y alababan a Dios, se encuentran frente al Mar Rojo y ven que detrás viene Faraón con sus ejércitos, van los prisioneros. Y ahí se produce algo de que voy a repetir varias veces en esta tarde. Aflora lo que había en el corazón de los hebreos. No solo había alegría y gozo por la liberación, mucho gozo porque pudieron adorar a Dios en el desierto, pero ahora aflora el temor, la angustia, porque lo veían a Faraón más grande que Dios e iban a caer prisioneros de nuevo. Dijeron los israelitas, ¿a dónde vamos a ir ahora? Si vamos allá, tenemos la montaña. Nos van a cazar como conejo en la montaña. Vamos adelante, no podemos hasta el mar. Vamos al costado, viene Faraón con su ejército. Y comienzan en medio del temor a manifestar lo que había en su corazón. ¿Para qué nos trajiste aquí? No hubiera dejado morir en Egipto. Para que ahora venga y nos tome de vuelta prisionero y nos lleve. Como diciendo, esta epopeya fue un fracaso. ¿Para qué? Esto trajo mucho dolor al corazón de Moisés, porque él estaba siguiendo las coordenadas de Dios. Y de repente que viene del cielo, no viene una palabra de perdón o de disculpa, perdóname, decir al pueblo que me equivoqué, era otro el camino. No. Hasta aquí te traje con un propósito. Ayer te mostré mi amor y mi misericordia. Hoy quiero que tú manifiestes tu fe si me estás creyendo. ¿Quieres pasar del otro lado? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el puente? ¿Cómo llego para allá? ¿Qué tienes en tu mano? Tu vara. Golpea las aguas, le dice Dios. Golpea las aguas y las aguas se dividirán y pasarás por tierra seca. Mire, cuando Moisés recibe esta palabra, yo todavía estaría temblando. Si Moisés le hubiera dicho al pueblo, mire muchachos, quédense tranquilos, Dios me acaba de hablar. Me dice que va a abrir el mar en dos. Y que vamos a pasar por tierra seca, solo que golpee las aguas y que Dios lo va a hacer. Y la hora que no terminaba de hablar, que ya estaba ahorcado Moisés. Sin embargo, viene el juego del gran desafío de fe. Y sabe que cuando muchas veces Dios te pone bajo presión, porque estaba el pueblo que se le quería volver atrás, y Dios que le estaba dando una palabra que tenía que ejercitar, una palabra de fe, esa disyuntiva viene a nuestra vida. Y Moisés, en fe y en obediencia, se la jugó por Dios y golpeó las aguas. Y las aguas se dividieron de una manera milagrosa, como un viento del oriente vino que retuvo a una de las murallas de las aguas, la otra se secaron y el pueblo cruzó por tierra seca, dándole una culminación final a la salida victoriosa y triunfante de los hebreos en Egipto, habiendo terminado la obra que él había comenzado. Pero escúcheme, lo primero fue por gracia y misericordia. Lo segundo, Dios se tuvo que valer de Moisés, el hombre de fe que estaba liderando al pueblo, porque si él no obedecía, Dios podía hacerlo solo, pero él quería que lo hicieran ellos, porque cuando uno comienza a ver la manifestación de la gracia y del amor de Dios, Él quiere que vayamos creciendo y que no seamos como un bebé que todos los días me tienen que dar la mamadera. Va a llegar un día que la leche me la tengo que hacer yo. Yo tengo que aprender a caminar con Dios, y uno de los aprendizajes de caminar con Dios, como dice la Escritura, tenemos que vivir por fe. Porque el que retrocediere no agradará a mi alma. No vivimos por la vista, vivimos por la fe. ¿Y por la fe en qué? En lo que Dios dice. Y lo que Dios dice a veces es una locura. Voy a golpear yo las aguas. Se van a venir la maroma de hebreo, me van a tirar ellos al mar.
Cuando yo le diga que las aguas se van a dividir, cuando, hermano, Dios te da una palabra y esa palabra se ha sembrado en tu espíritu, solo tú debes creer y seguir para adelante, aunque parezca una locura lo que vas a hacer, y aunque lo que vienen de atrás y tu propia familia no te lo cree. Si has oído la voz de Dios y te dice adelante, no temas que yo estoy contigo, es hora que comencemos a desarrollar un espíritu de fe. Aleluya. Primero fue la gracia y la misericordia, pero ahora se necesitaba desarrollar un espíritu de fe. Lo dice esto en Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo Dios a Moisés. Porque vio que nosotros a veces clamamos a Dios cuando tenemos miedo, no sabemos lo que hacer y oramos. Pero esta oración Dios no la recibía. Deja de orar, deja de clamar. Dile a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara, extiéndela sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Era una orden que Dios había establecido y una orden imperativa que iba a ser manifestada no solamente por la obediencia de la palabra de Dios, ante la inmediata acción de Moisés, que obedeciera la palabra de Dios, el Señor iba a ejecutar las obras. Y sabe que el Señor me mostraba cuántas obras de Dios no están siendo ejecutadas y no están manifestadas, porque nosotros le decimos que le creemos a Dios, pero no soltamos la vara. No damos la orden de la acción, no declaramos proféticamente la palabra y no decimos nosotros lo que creemos, porque es hora que tengamos que hablar y decir lo que queremos que sea manifiesto, porque Dios así lo ha declarado para nosotros. Algunos se han quedado como el pueblo de Israel en la orilla del desierto, gozándose por la gracia y la misericordia de Dios, disfrutando del banquete del Cordero y de la sangre que nos limpia y que nos guarda. Dios le dice: vamos adelante, marchen, dejen de orar, y comienza a declarar la palabra, que lo imposible va a ser posible. Es tu fe con la orden de mi palabra, que se abrirán los mares, se abrirán los ríos, caerán los enemigos. Dios comenzará a abrir brecha y camino donde no lo hay, porque ustedes la Pascua la celebraron con atuendo de camino y no habrá nadie que lo pueda frenar en el camino hasta llegar a donde yo le estoy preparando lugar en la tierra de promisión. Amados, la gracia y la misericordia es manifestada, pero luego la fe es imprescindible para que estas acciones sean llevadas a cabo. ¿Y qué viene después? ¿Qué vino después? Después de esto viene algo que yo, si lo titularía como una materia, es una materia que a nadie le gusta estudiar, ni menos aún que le gusta rendirla. Y sabe que lo he definido con una sola palabra, y la palabra es carácter. Un carácter que Dios está buscando de sus hijos y que se manifiesta solo a través de las pruebas. Porque claro, si tú ves la gracia de Dios manifestada en su misericordia y disfrutas del Cordero Pascual mientras Dios se encarga de matar a tus enemigos, y esto te sirve para entrar en libertad, y luego por desarrollar la fe, sales a completa libertad, venciendo los obstáculos del Mar Rojo. Ahora estás a punto de entrar a la tierra de promisión. Tienes que cruzar un camino que va a durar unos 40 días. Pero en ese camino es muy importante cómo desarrollas tu carácter. Y tu carácter va a ser desarrollado a través de algunas pruebas. Pasamos por la primera. ¿Quiere venir conmigo caminando?
capítulo 15. Dice el capítulo 15 en el verso 22, que Dios le dio la orden a Moisés que dejen de cantar, de alabar a Dios, que terminen la primera parte, que todo el mundo le gusta cantar y alabar a Dios, y que le diga que marchen, porque yo lo traje no hasta aquí para que canten al lado del río, los traje aquí para llevarlo a la tierra de promisión. Caminaron por 3 días, versículo 22 en adelante, por 3 días en el desierto, dice la Biblia, sin hallar agua, hasta que en el tercer día ya estaban los hebreos desfalleciendo. Quiero contarle que para esa época y en ese lugar específico, no es como ir de paseo al shopping. Ahí no había aire acondicionado como tenemos ahora, era un sol abrasador, niños, ancianos, mujeres y animales caminaban por ese desierto, llegaba la noche y no había posibilidad de ir a comprar agua mineral, no había agua. Aguantaron el primer día, el segundo día, y ya al final del tercer día alcanzan a divisar una fuente grande de agua y se zambulleron dentro de la fuente de aguas y se dieron cuenta que las aguas estaban contaminadas, estaban amargas. Cuando el pueblo vio que las aguas estaban contaminadas y habían pasado 3 días sin tomar agua, el pueblo, dice el verso 24, comienza a murmurar contra Moisés, indirectamente contra Dios. Se enojaron, algunos querían levantar un nuevo capitán y que lo hagan volver atrás a Egipto, porque dijeron, nos trajiste al desierto para matarnos, ¿qué habremos de beber? Comienza el lío, la discusión en medio del campamento. Dice la palabra de Dios que Moisés no hizo caso a la queja y a la murmuración del pueblo. Lo que hizo fue irse a la montaña a orar. Primera lección para cuando nos toque pasar por la prueba que Dios nos está llevando a desarrollar nuestro carácter. Escúcheme, ellos vieron la misericordia de Dios y su gracia en su manifestación plena en la noche de la Pascua. Ellos vieron el acto de fe generado por una palabra que Dios declaró en el corazón de Moisés y vieron el milagro que produce la fe abriendo el Mar Rojo. Ahora, cuando le toca ser probado para sacar a luz su carácter, se olvidaron rápido de la gracia, de la misericordia, de la fe, de las maravillas y de todo lo que Dios le había dado. Muy rápidamente. Habían visto de todo y disfrutado de todo, pero su carácter no había sido desarrollado. Dice que Moisés se fue a orar. Versículo 25. Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí le dio Dios estatutos y ordenanza y allí Dios los probó. Esta es la palabra que quería rescatar. Lo que estaba haciendo Dios era probarlo. Ahora, ¿cómo era la prueba? Quería que ellos sean probados a ver cuán grande era Dios. No, Dios no necesita que ellos sean probados para demostrarle cuán grande era. Ya se lo había demostrado. Con las plagas, con la liberación, en la Pascua y con el cruce del Mar Rojo, Dios les demostró quién era. Lo que Dios estaba era probándolo a ellos. Pero para que ellos supieran en sí mismos, la prueba le iba a servir a ellos mismos, no quién era Dios que había dentro de sus corazones. Que dentro de sus corazones había una perversión y una rebeldía incontrolable. ¿Cómo podían darle vuelta al rostro a Dios después de todo lo que Dios había hecho? ¿Cómo podían volverse atrás y abandonar el plan y el propósito de Dios?
Pero Dios se lo demuestra de este modo. Le hace pasar por el momento de la necesidad, tomando aguas amargas que no podían beberla. Pero cuando Moisés clamó a Dios, Dios le mostró un árbol. Ese árbol fue echado en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Cuál es el resultado de esta historia? Alguna vez lo dije predicando. ¿Quién puso ese árbol? Ese árbol estaba puesto antes de que ellos llegaran. Ese árbol fue introducido en las aguas y las aguas se endulzaron. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo ya tengo la respuesta antes que el problema venga. Antes que ustedes llegaran, yo ya tenía la respuesta para ustedes. Pero por la rebeldía y la dureza de vuestro corazón, en vez de preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos?, empezaron a quejarse, a murmurar y a querer lincharlo a Moisés. Y yo les hice esto para que ustedes vean quiénes son ustedes y qué carácter tienen. ¿Cuál es la lección en la primera prueba? Dios nunca me va a abandonar en la prueba. Dios me va a dar siempre la salida, porque el árbol me está esperando. Pero yo no solo voy a tener que pasar por la amargura de tomar aguas amargas, voy a tener que pasar por la amargura de descubrir que no soy tan bueno como parezco, que mi corazón está contaminado, que mi corazón es rebelde, y si no lo sujeto a la voluntad de Dios, cualquier momento el corazón es engañoso y te puede jugar una mala pasada y te hace escapar de los caminos del Señor. Sí que es lindo vivir bajo la misericordia de Dios, bajo su gracia. Es hermoso caminar por la fe y ver milagros extraordinarios. Pero qué buena que es la prueba que me encamina a una vida donde yo voy a desarrollar un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es carácter? Carácter es no solo saber obedecer en sumisión a la voluntad de Dios, a todo lo que Él quiera. Carácter es decirle, Señor, si tú me tienes aquí, con techo o sin techo, te agradezco. Señor, si tengo ventilador y aire acondicionado o no tengo nadie y me muero de calor, estoy feliz. Señor, si no puedo adquirir lo que quiero y lo que deseo, ya he visto tu mano en mi vida, me salvaste, me perdonaste, me limpiaste, he visto milagros extraordinarios. Si yo todavía no puedo obtener aquellas cosas que anhelo y que necesito, no moverá la aguja de mi amperímetro para enojarme contigo o para enojarme con el pastor o con los hermanos. Te daré gloria y agradecimiento en las buenas y en las malas. Eso es tener un carácter. Hay algunos hermanitos que tienen más carne que espíritu y son unos aviones a chorro hasta el día que le pisan el callo. O no se le da el gusto de que hagan lo que quieren hacer, me enojo, me voy para otro lado. Anda y que Dios te acompañe. Y hasta que no vengas cambiado, no te vuelvas, quédate por ahí hasta que el Señor te pase por la cepilladora. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La segunda cosa, segunda prueba. Después de esto vino inmediatamente la prueba que la Biblia lo llama el maná. Partieron, allí el Señor volvió a mostrarles su misericordia, porque no solo que dio aguas dulces, luego los llevó a Elim, donde le esperaban 70 palmeras y 12 fuentes de agua dulce, se regocijaron en Dios de una manera maravillosa. Pero luego el capítulo 16 dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin. Verso 2, otra vez la manifestación del carácter. Estos eran miembros de santuarios de fe, me parece, por la actitud que tenían. Toda la congregación de los hijos de Israel comenzaron otra vez a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos en la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Esta era la confesión que hacían los israelitas. Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe, a ver si anden en mi ley o no. ¿Para qué le iba a dar el maná, pan del cielo? Para probarlo. Y le da la orden: el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Él ha oído vuestra murmuración contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahí comienza toda la declaración, pero termino diciéndole esto. La orden de Dios fue esta: ustedes van a salir a la mañana de sus casas, de sus aldeas, cabañas, sus tiendas, perdón, esta es la palabra, sus tiendas, y saldrán a buscar el alimento que yo le voy a hacer llover del cielo. Y se encontraron que Dios había hecho caer del cielo como si fueran, como cae la escarcha, pero era un material así dulce, sabroso, que era el maná, el pan que venía del cielo. La orden era esta: recojan de la abundancia lo que van a comer. No recojan de más, recojan lo necesario. Eso va a ser todos los días. Pero el sexto día recojan el doble, porque no quiero que ese sábado, que era el día consagrado a Dios, salgan a buscar el alimento. Guárdenlo para que les sirva para el otro día. Dios le dijo: yo los voy a probar. ¿Qué hicieron los hebreos? Imagínense un muerto de hambre, cuando ve una montaña de pan, no le alcanzaban los bolsillos para agarrar pan. Se agarraban en los sacos, en los bolsillos, todos lados. Algunos venían con lo necesario para la familia, todos venían cargados así. ¿Sabe qué pasó? Terminaron de comer y los angurrientos dijeron: lo vamos a guardar. Entonces ya tenemos para mañana, y si mañana no viene, ya tenemos. Cuando fueron a buscar lo que habían guardado, estaba todo contaminado por gusanos, estaba todo echado a perder. No fueron obedientes a lo que Dios lo estaba probando. Saquen lo justo y necesario, los demás déjenlo. Ellos en su ambición sacaron lo demás. Entonces dijeron el sexto día, algunos, dice la palabra, dijeron: pero ¿cómo si se nos echó a perder lo que quedó? ¿Qué hacemos? No, más vale vengamos mañana. Volvieron al otro día y otra vez desobedecieron. No había pan del cielo, porque Dios le había dicho que guardaran, que trajeran doble porción el viernes y que Dios se la iba a preservar para el sábado. Los que fueron obedientes, no se le echó a perder lo que sobró, porque estaba guardado para el sábado y lo comieron. Pero los incrédulos y desobedientes dijeron: no llevemos porque se nos va a echar a perder como se nos echó a perder, más vale vamos el sábado a buscar. Y se quedaron sin comer. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Dios lo estaba probando para ver si andaban en obediencia a su palabra. ¿Por qué Dios estaba haciendo este juego de prueba? Porque estaba queriéndolo convencer a ellos que tenían que disciplinarse a un estilo de vida y a un carácter que para ser seguidor de Dios tenemos que tenerlo. Mi amado, tú no eres honrado por ser partícipe de la fiesta de la Pascua, donde disfrutaste ver tu salvación y supiste del dolor de tus enemigos y cómo Dios te libró.
Tú no te gozas completamente cuando ves milagros todos los días y puedes ver un mar rojo abierto y disfrutar de esos milagros. Eso no te hace un hombre o una mujer de Dios entera. ¿Sabe cuándo te haces un hombre o una mujer de Dios íntegra? Cuando puedes obedecerle a Dios. Fíjese que en el maná, en la prueba, no había ni mucho ruido, ni mucha bulla, ni tampoco ninguna cosa extraña. Había una actitud silenciosa de obediencia o de desobediencia, que Dios la miraba desde su trono, la actitud del corazón de cada uno de los hebreos. Yo quiero concluir, hermanos, esta palabra con este pensamiento. ¿Qué está buscando Dios? Gente que digan, experimentado en milagros de cruzar Mar Rojo. ¿Qué está buscando Dios? Gente que digan, a ver cuánto disfrutaron de la experiencia de la salvación en la Pascua de Cristo, que han sido perdonados de sus pecados y tienen la marca y la señal de la sangre del Cordero. Y usted puede dar y atestiguar de verdad que son hijos de Dios, salvo y redimido. Dios está buscando eso. Cuando Dios esto lo ha hecho por su amor, por su gracia y por su misericordia, Dios está buscando gente que no solo que se anime a creer para pasar del otro lado, que estén dispuestos a obedecerle en todas las cosas. Ahora, ¿sabes una cosa? Por lo general, el obediente es una persona madura. El niño es un rebelde desobediente. Si yo tengo un hijo de 20 años, le digo una sola vez las cosas y la va a entender. Si la hace es un obediente, si no la hace es un desobediente. A mi nieto o mi nieta le digo 50 veces las cosas y hace lo que quiere, porque es un niño. ¿Qué está buscando Dios en esta mañana, en esta noche? Gente madura. Gente que pueda manifestar no el conocimiento de su poder, de sus milagros, o tampoco la experiencia hermosa de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo que Dios está buscando es gente que pueda mostrar un carácter transformado, un carácter que ha sido tratado, un carácter que lo ha llevado a la madurez, que no se enoja por cualquier cosa, que no murmura por cualquier cosa, que es una persona que se ha disciplinado a Dios y a su palabra, que es una persona fiel y obediente y tiene gratitud en su corazón, viva lo que viva. Que si hoy puede comer un lindo plato de ravioles va a glorificar a Dios. Y si mañana tiene que tomar una taza de mate cocido peladita por alguna circunstancia problemática de la vida, esa persona va a elevar una misma oración a Dios, dándole gracias por lo que tiene delante de sus ojos. Carácter. Si tú me bendices, te voy a servir. Si tú me das, yo te voy a... Yo quiero servir a Dios por lo que Él es. Lo que hizo conmigo es suficiente. De aquí en adelante, yo soy su siervo. Tenga o no tenga, me dé o no me dé. Y yo quiero que a medida que soy probado, pueda ser hallado fiel. Y en esa fidelidad, mi carácter sea transformado. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, por favor.